órgano judicial, ¿no? Jurisdiccional. Entonces, eso va a estar interesante el debate. Temas importantes, 3, y el tecnicismo que ya nosotros nos encontramos ya dentro de propiamente de poder acudir a ese tipo de instancias. Una, ¿no? ¿Qué hacen los colegiados? Muchas veces nosotros planteamos cuestiones, o aunque no se planteen, temas con miras a ir a la Suprema Corte de Justicia tratando de solventar alguna cuestión recursiva, ¿no? Pues revisión. Y sabemos el rigor que, exacto, sabemos del rigor, ¿no? Que nos solicita la Suprema Corte de Justicia. Interpretaciones meramente constitucionales, ¿no? Cuestiones de constitucionalidad, ¿no? O sumisión, y además ahorita el interés excepcional a partir de la reforma del 2020, ¿no? Que es la importancia. Exacto. Pero muchas veces, inclusive, asuntos dan para que el órgano jurisdiccional realice ese tipo de interpretaciones, pero sabiendo que podemos acudir a la Suprema Corte de Justicia, cierran esa oportunidad y se limitan, no realizan este tipo de estudios, ¿no? Con esa finalidad de que uno no acude y nos desechan el recurso de revisión, ¿no? Licenciado, ¿otro socio? Hola, Pablo Vargas, a tus órdenes. ¿Cómo estás? Miguel. Muy bien, muy interesante. ¿No? Quería saber más o menos la dinámica para estar preparado. Eso. Y otra que me ha pasado a mí en la práctica es el principio de mayor beneficio. Oye, hay circunstancias circunstancias que podemos plantear de inclusive inconstitucionalidad. No atiendes el fondo y le das meramente importancia a violaciones procesales que retrasan exacto, y sabemos que en materia administrativa y civil no opera la suplencia de la queja, pero ustedes también conocen la materia familiar. Si hay violaciones manifestas a la ley, por ejemplo. Por ejemplo, ese tipo de circunstancias ya en nuestro caso, ¿no? De litigio. Esos serían temas a atender. Va, entonces el foro al que está dirigido es especialistas ya en derecho. Gremio de abogados y también los ciudadanos, por ejemplo, clientes que tengo que dicen, oye, a ver, ¿no? Pero ya son como que muy puntuales sobre casos específicos, porque a lo mejor el grueso de la gente no va a hablar ese mismo idioma. Porque, digo, la gente que contrata los servicios de un abogado. Sí. Las clientes clientes en general, ciudadanos que quieren contratar los servicios de un particular y dices, oye, ¿sabes qué? A ver. Está chido. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda tu carrera. En todas las cápsulas ya nos hablaste de tu carrera en general, tienes una amplia trayectoria, pero queremos escuchar tu criterio ya sobre problemas específicos, lo que se ve en la trinchera. Perfecto. Solo, no está de más la aclaración, si la pregunta se aterriza a un caso concreto que esté abierto, no voy a poder emitir opinión. Sí, no. Sabemos de la institucionalidad. No se ejemplificaría tampoco. Perfecto. Excelente, me late. ¿Y cómo nos acomodamos, Miguel? ¿Así? Pues sí, nada más que hablen fuerte porque se me olvidaron los. Los micrófonos. Vale. A ver, vamos a. ¿Y sí quedará nítido el sonido o no? ¿Sí? Sí, ya está. O hacemos una prueba mejor, ¿no? Una plática del BXY. ¿Quieres ver cómo nos escuchamos hablando así o hablamos más fuerte? No, más fuerte. Pero ya está. Yo lo puse. ¿Pero quieres ver cómo se escucha o no? No, de todos modos, si es en la grabación, lo puedo editar y sube el volumen. Ok. Pero ya está el live. ¿Ya estamos en live? Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, para todas las personas, creo que empezamos un poquito tarde, pero esperemos que se conecten. Han estado ahí atentos, personas ciudadanas, clientes en específico y también gremio de abogados. Pues aquí, como les prometí, tenemos una charla, el equipo de abogados, su servidor Alan Omar Rodríguez Rivas y el actual juez Juan Pablo Barrios, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya conocemos todos tu carrera, ¿no? Amplia trayectoria en la formación judicial, ¿no? En este caso, creo que ya acudiendo a algunas cápsulas tuyas nos podemos dar cuenta de toda esta trayectoria, pero lo que nos acude aquí en este momento, a esta hora, es muchas cuestiones, dudas que se quedan los clientes. En ejemplo, un ciudadano que quiere contratar los servicios de un abogado particular y acudimos a este tipo de instancias federales
para efecto de solventar las problemáticas, ¿no?, que se suscitan entre particulares. En ese sentido, a mí me han hecho una serie de preguntas que siempre se quedan en el inter o en la mente del ciudadano. En específico, concretarte tiempos, ¿no? Cuando se somete a una controversia judicial, una persona contrata los servicios, acudimos hasta la instancia federal, pasando por un proceso llamándose, amparo directo, ¿no? Sabemos las circunstancias con las que podemos acudir a un tribunal colegiado. En este caso tú contiendes para ser magistrado del tribunal colegiado en materia civil y administrativa por el estado de Querétaro, y hay ciertas circunstancias o problemáticas que nosotros también como abogados nos atenemos a este tipo de instancia. Ahora, y yéndonos de primera parte con el ciudadano. El ciudadano siempre, cuando acudimos a este nivel de instancia, vamos a poner el contexto en específico, termina un proceso judicial, recurso ordenado de apelación, vamos a plantear un amparo directo. Tiempo. Abogado, ¿cuánto tiempo va a tardar el colegiado en resolver mi asunto?, ¿no? Obviamente nuestra obligación está en decirle los tiempos y parámetros que contempla la ley de amparo, pero muchas veces realmente lo que sucede es que salen de estos parámetros. Sabemos que existe la figura del plazo razonable en atención a justificar cargas de trabajo. Entendemos que muchas veces los tribunales colegiados no se dan abasto de los asuntos que se someten a su jurisdicción y pues pueden tardar más de lo que establece la ley de amparo. Sin embargo, hay veces que este plazo razonable se abusa de este mismo, ¿no? Y puede tardar hasta 8 meses, me atrevo a decir que más de un asunto. Entonces, en ese sentido, nosotros, tratando de solventar esa duda del ciudadano, hacemos nuestra labor de concientización, de decirles, sabes que hay cargas de trabajo, pero sabes que, tratando, como luego a veces decimos entre los abogados, no patees el pesebre, no te vayas a una queja administrativa porque te puede resultar en contra. Con la esperanza de que, si ya pasó este lapso de tiempo, pueda resolver el fondo, por lo menos estudiando todos los conceptos de violación que expones en la demanda de amparo y que lo haga de manera exhaustiva. Pero ¿qué pasa? Llega el día de la sesión, llega el dictado de la sentencia, ¿no? Y te das cuenta que simplemente cubrieron ese requisito de, ¿sabes qué? Resuelve por resolver, circunstancias que luego nos damos cuenta que inclusive hacen el machoteo, yo le digo así, ¿no? De una sentencia a otra y acomodan nada más argumentos, ¿no? Y nos damos cuenta que no analizaron el expediente en sí, las constancias del expediente principal, ¿no? Y que decir, oye, tanto tiempo me esperé para este resultado. En primera cuenta, ¿qué nos dices al respecto y en propuesta para resolver este tipo de problemáticas? Amigo Alan, es muy interesante, licenciados, un gusto estar aquí con ustedes. Lo primero que tengo que decir es, un servidor público está hecho para dar la cara, siempre. Las ovaciones, las porras, eso no es compatible con el servicio público. El servicio público es atención a los problemas y necesidades ciudadanas. Pero también no hay que perder de vista que formamos parte de una institución. Pues Barrios no es la institución, soy parte de ella. Entonces, la problemática que se presenta puede tener matices relacionados con la operación orgánica de la institución, o puede ser un problema que yo sí pueda atender de manera frontal para poder proponer a ustedes, a la ciudadanía, una respuesta concreta a esta problemática. Por lo que yo escucho, para empezar, es completamente legítimo que tanto el cliente les pida explicaciones a ustedes, pues por eso los contratan, como ustedes nos pidan resultados a nosotros como institución, pues necesitamos en la operatividad de la vida cotidiana trabajar en armonía.
Evidentemente ustedes nos dirán los problemas que pueden percibir desde su ángulo y nosotros les diremos algunas cuestiones que lo justifican y otras cuestiones que se convierten a su vez en un problema que amerita atención, pero que escapa de mis manos. Tocaste dos temas súper importantes: el tiempo de los juicios y la calidad de las resoluciones. Vamos a ir desglosándolos poco a poco y describiéndoles desde mi óptica cuáles son los detonadores de este tipo de problemáticas. Bueno, como punto de partida yo les quiero decir que antes de ser funcionario judicial fui como ustedes abogado litigante. Entonces sé también las problemáticas que se deben de enfrentar frente a los clientes y también lo he visto desde acá al frente de los tribunales. Y no solo al frente, sino como atinadamente lo dijiste, basta ver un par de videos para saber que yo tengo carrera judicial y eso significa que he vivido la judicatura desde oficial, que es la posición más baja de la carrera. Actuario no fui porque no me tocó tener la suerte, brinqué de oficial a secretario, pero sí te puedo decir que he sido secretario de juzgado de distrito, secretario de tribunal colegiado, tanto en materias específicas como en un tribunal auxiliar. Estos tribunales, seguramente saben, tienen competencia en toda la República y jurisdicción en todas las materias. De esta forma, esta experiencia me permitió a mí ver muchísimas cosas y captar de primera mano este tipo de problemáticas. También otra de las características particulares de los tribunales auxiliares es que solo dictan sentencias. Les platico brevemente. Hay un tribunal ahogado en asuntos, vamos a pensar en Querétaro, materia administrativa civil. Lo que hace o hacía en su tiempo el Consejo de la Judicatura era verificar que efectivamente existiera este sobrepaso de trabajo, pero también que no fuera a constituir un premio para el que no hace su chamba, ¿no? Y entonces los estándares de medición es que te vamos a auxiliar siempre y cuando la productividad del órgano sobrepase la media nacional o al menos la igual. Entonces era una verdadera ayuda, no un premio para el que no hacía su chamba. Bueno, cuando llegan estos asuntos al tribunal auxiliar, y apenas ahí vamos a aterrizar el tema de los tiempos, nosotros, a diferencia de los 3 meses que se estila para el tribunal colegiado ordinario, un tribunal auxiliar solo tiene 1 mes, desde que recibe el asunto hasta que sale el egreso. Bueno, si tomamos en cuenta que mi tribunal, donde además de ser secretario, también fungí como magistrado por 2 años y medio, tenemos este plazo, tenemos que estar listando constantemente los asuntos. Es más, para que salgan las cuentas estadísticas, básicamente los asuntos llegan y a los 2 días ya tengo que estar listando asuntos de esa remesa. ¿Hacia dónde me oriento? ¿A cuáles son los tiempos que tiene el órgano jurisdiccional para dictar una sentencia? Como secretario, se los comparto. El promedio de trabajo de un secretario de tribunal colegiado es de 1 día y medio por asunto. Entonces aquí nos vamos a encontrar los asuntos facilitos, donde vas a hacer 3 sentencias en 1 día, pero te vas a encontrar unos monstruos que les vas a tener que dedicar al menos 2 semanas. ¿Y cómo vas a hacer eso para cumplir con tu cuenta? Que son el número de asuntos que corresponde, que son 3 por semana, por cada secretario. Pues con logística vas a tener que trabajar muchos facilitos para poderle destinar todo ese tiempo. Es difícil. Todos los asuntos son importantes, amigos, pero no todos los asuntos representan el mismo grado de dificultad, que es lo mismo que pasa en el litigio. No todos los casos son igualmente difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si ya lo vemos desde la óptica del funcionario, 1 día y medio como secretario, ¿te parece un plazo no razonable para hacer una labor de esta naturaleza? Te lo pregunto, dime. ¿Qué opinas, Ale? Yo creo que sí, fíjate que mencionas algo importante o interesante, ¿no? La logística. Hay veces que sí, la carga de trabajo se sale, ¿no?, fuera del parámetro. Pero en términos concretos, y perdóname que te interrumpa, lo hago con mucho respeto, 1 día y medio, ¿te parece un plazo razonable para que un secretario
resuelva un caso en instancia terminal? O sea, ¿está bien ese plazo? ¿O es mucho o es poco? Para mí sería poco. No, para mí sería poco. Para mí sería poco. Yo creo que dependiendo, ahora sí que el asunto en concreto. Claro. Pero fíjate que atendiendo eso que me dices, un magistrado en alguna ocasión me dijo, mi secretario se está llevando los asuntos a su casa. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros como secretarios, te lo platico, trabajamos a destajo. Un secretario tiene que cumplir con su cuenta, que son 3 asuntos semanales. Esa es la logística. Si un secretario pasa 2 asuntos, le falta 1 y la lista no se puede completar. Y te lo digo como oficial, lo viví como secretario y lo viví como magistrado, ¿va? Entonces, lo que quiero poner en evidencia es un poquito también ver las cosas de este lado. Y vamos por partes. Yo no digo que no esté justificado el reclamo, ni tampoco que no haya cosas que mejorar. Hay un montón de cosas que mejorar, pero primero quiero que vean las cosas desde mi óptica también. Yo las veo desde la suya y ustedes desde la mía, y buscamos soluciones a la limón juntos. El magistrado, dependiendo del número de secretarios que tenga, aquí en Querétaro tienen 4 secretarios por ponencia. En Culiacán, Sinaloa, en el tribunal que a mí me tocó ser magistrado, tenía 3. Entonces son mis 3 secretarios, los 3 secretarios de la otra ponencia y los 3. Teníamos que listar 27 asuntos por semana, 27 rigurosos. Sacábamos 27 sentencias, era lo que se pretendía. De la sesión podía haber asuntos retirados, podía haber cambios de sentido, votaciones divididas, podía haber desechamientos, podría haber muchas circunstancias que igualmente tienen que, eso no es parte de la estadística de lo que hace un secretario, porque al día y medio que tienes para dedicarle a un asunto, le vas a agregar todas esas correcciones, incluso cambios de sentido. Y le tienes que dar gusto a los 3 magistrados, ¿no? Porque dicen, no, yo no dije eso en la sesión, pero aquí está la sesión grabada, tienes que ver la grabación para ver lo que dijeron en sus respectivas intervenciones. Bueno, esa es la chamba. Y no, la verdad es que no lo digo desde el ámbito de ser víctima. Yo con mucho gusto realicé ese trabajo, pero no me parecía que estábamos rascándonos la panza, y creo que ustedes estamos en el mismo canal. Los magistrados, más o menos igual, en efectos fríos de lo que significan los números. 36 sentencias, me parece algo, no sé, díganme ustedes, creo que es algo razonable en efectos estadísticos, ¿no? Fíjate que ciertamente, Pablo, disculpa que te pregunte, dijiste algo importante, ¿no? Tiempos. Bueno, el tiempo 1 día y medio. Ok, entendemos esta estadística que tiene que sacar, dependiendo de la circunscripción, circuito, su línea de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la media nacional. Todos los tribunales tienen que tener al menos ese número. Ok, entonces es importante, a ver, en tu consideración, la labor de nosotros como abogados, y quiero pasar al segundo punto, Sí. que es otra inquietud de los clientes, el ciudadano que nos está viendo y que quiere contratar los servicios de un abogado por considerar lo que va a ser más eficiente. Sí. Entonces, en nuestra labor nosotros, para poder también auxiliar de una forma desde nuestra trinchera como abogados, respetando siempre la imparcialidad, ¿no? Esta parte de privacidad, ¿no? De la institución. Sí. Cuando llegamos a hacer los alegatos de oreja, ¿para qué? Para poder platicar, acercar inclusive a nuestro cliente con el secretario proyectista, inclusive con el magistrado ponente que entiende el ciudadano, porque el ciudadano dice, no, es que el magistrado o el juez, ¿no? Va a ver mi asunto. Claro. Nosotros en posición de decir, a ver, el juez va a verificar el proyecto de acuerdo a la mesa de trabajo que tiene el magistrado, ¿no? Porque el magistrado no va a elaborar el proyecto, va a verificar que su equipo de trabajo haga bien las cosas. Ok, atendiendo es que materialmente sería imposible hacer 36 sentencias, ¿no? Totalmente de acuerdo. No es humanamente posible. No es humano, ¿no? Ok, lo entienden. Nos acercamos con los secretarios proyectistas, y hay veces que platicando el asunto, como lo hacemos luego a veces en materia penal, trabajo la materia penal, en la apelación, pues dice, no,
pedimos o solicitamos la audiencia para poder aclarar los agravios, ¿no? Entonces, un tipo así de dinámica, lo que hacemos nosotros es llegamos con el secretario proyectista, si hay alguna duda de algún, ya sea en materia recursiva, pues decimos, oye, aclaramos este agravio, ¿no? O en concepto de violación, amparo directo, oye, queremos aclarar este concepto de violación, mire, así están las circunstancias y todo, queremos que nada más pues, verifique, ¿no? Las constancias y todo esto. A lo mejor nos puede dar un criterio el secretario proyectista sin transgredir esta imparcialidad, esta función jurisdiccional que tienen a su cargo. Dicen, bueno, a ver, mire, ¿sabe qué? Pues ya nos está dando un adelanto, ¿no? De más o menos lo que va a resolver. Ok, a lo mejor no conformes, concretando el ejemplo, no conformes con el criterio, pasamos con el magistrado. Ponente, ¿sabes qué? Quiero hablar con el magistrado, adelante. Muchas veces se niegan, que esa es otra inquietud de la ciudadanía, el enojo, ¿no? Que dice, oye, Claro. ¿pero por qué? Si tú me dijiste esto, y se justifica, no, pues es que está en sesión, es que está acá, es que está del otro lado. Bueno, pero hay magistrados, excelentes magistrados que dan esa atención. Y platicando con el magistrado, igual, ¿no? Podemos tener a lo mejor también un anticipo de su criterio, ¿no? En concreto que a lo mejor difiere del que está elaborando el proyecto de sentencia. Y a lo mejor para nosotros podemos decir, mira, creo que él sí me captó la idea, ¿no? Entonces, en atención a ello y a esa cita, nosotros vislumbramos, oye, pues creo que elevamos el porcentaje de poder ganar, de poder llegar a un puerto favorable para nuestro cliente, ¿no? En el asunto en concreto. Y muchas veces el magistrado dice, ¿sabes qué? Bien, este asunto ya lo tengo identificado, tal. Llega el día de la sesión, la sentencia, ¿qué crees? Para atrás, palo, totalmente. No fue lo que dijo ni el secretario. No fue lo que dijo el secretario, pero a diferencia de escuchar el criterio, que a lo mejor pudiera haber una corrección, ¿no? O mandarlo, a ver, ¿sabes qué? Chécate esto, y que nosotros nos quedamos con ello y le decimos al cliente, oye, mira, bajo el criterio que formó en esa entrevista el magistrado, creo que va a pasar por revisión y a lo mejor para atrás, ¿no? Okay. Entonces, él se queda con esa visión, el cliente, y cuando llega, pues simplemente, oye, check-in, ¿no? Básicamente, te doy el visto bueno, adelante. Entonces, muchas veces, el cliente se queda, oye, pues entonces, ¿de qué sirvió la labor de yo haber escuchado también al magistrado que había una forma de revisar, inclusive lo que pues, en visión tenía el secretario proyectista? ¿Qué pasó, no? Entre ellos nada más fue una forma protocolaria de atención ciudadana. Entiendo. Entonces muchas veces se queda con ese criterio el propio cliente ciudadano y dice, ay, es que ¿de qué sirve ahí? No, pues el juez nada más te atiende así para escucharte. Claro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hablamos de los tiempos. Los otros dos temas que pones sobre la mesa me parece están íntimamente relacionados, que es la calidad del trabajo, el producto terminado, la sentencia en sí. Aquí ya detectamos un problema, hasta ahorita no hemos propuesto nada de soluciones, vamos a detectar el otro problema y te quiero hacer una pregunta. ¿Esto te pasa siempre y en todos los órganos jurisdiccionales? La primera cosa, que esperaste muchísimo tiempo una resolución y todas son malas. No, básicamente hay que, en materia federal, por eso siempre nosotros vemos como postulantes la luz al final del túnel, ¿no? Sí. La esperanza. ¿Por qué? Porque pues, se diferencia de las problemáticas que vemos en el orden común, que son las más. Y aquí, por decirlo, la mayoría es el trabajo bien, y la excepción es el trabajo de este tipo de problemáticas. Es un menor porcentaje, claro, que está mal hecho. Claro, totalmente. Si lo pusiéramos en números del 0 al 100, ¿cuánto es bueno y cuánto es malo? Yo creo que bueno sería un 85%, dependiendo las materias, ¿no? Que se traten, pero... ¿Y la experiencia en particular? Experiencia en particular, el 85, 90 podría decir satisfacen el interés. Satisfacen el interés. La excepción son ahora sí que son los menos, ¿no? Claro, porque en relación con este problema, que es que tú planteas una cosa y te resuelven otra, que es un tema de exhaustividad, o que plantees 6 conceptos de violación y te los desestimen todos, pero en la resolución veas que solamente te respondieron 4, un tema de congruencia también y de exhaustividad íntimamente ligados, pues no hay ninguna justificación, es un trabajo que está mal hecho.
y lo que sea que proceda para el operador jurídico que realizó esa actividad, me parece que es inaceptable, digámoslo así. Veo con beneplácito que se reduce el 85% de su experiencia. Habrá lugares y personas que tengan una percepción distinta, pero bueno, definitiva y absolutamente no debe de ser así. El trabajo, sobre todo de la instancia terminal, debe de ser asumido como tal, una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque salvo los casos que puede abrirse en la instancia ante la Corte, en la revisión, en el amparo directo, o la facultad de atracción en las revisiones, o la facultad originaria de conocimiento en los amparos contra leyes, ahí se va a terminar el caso. Entonces, si es una resolución mal hecha, pues es una deficiente administración de justicia. ¿Cuál es la justificación que te voy a decir ahí? Ninguna. Esas personas no merecen estar donde están, porque la responsabilidad es enorme. Es como si dijeras, ay, le vamos a perdonar a este médico neurocirujano que hizo mal una intervención y se le murieron 3 pacientitos. No, con uno va para afuera y responsabilidades penales y demás, ¿no? Civiles y todo lo que se genere. Es igual acá. Y entonces crees importante en esa labor de nosotros ponerle del conocimiento, hacer estos alegatos de oreja y a lo mejor decir, oye, secretario proyectista o magistrado, puede poner puntual atención en esto en específico. Y no solo eso. Es lo fuerte, que a lo mejor por la materia del tiempo no le va a dar para poder, o se le pasó, o se le va a pasar al secretario, y creo que si se escuchara en estos casos de excepción que hacen mal el trabajo, oye, no con la cuestión de, híjole, ya me está quitando el tiempo, va a venir el abogado, tiene el suplente, no, a ver, ¿sabes qué? Oye, pongo atención en lo que me está diciendo, tomo mis anotaciones y a lo mejor eso me puede ayudar, que inclusive hasta es de fondo, y ya lo demás lo descarto, me ayuda en concretizar tiempo, y vamos. Es que eso tiene que ver con la metodología que se emplea en la atención a las personas. Okay. Dijiste algo bien interesante. Algunos magistrados me cierran la puerta. Yo jamás trabajo a puerta cerrada. Te voy a decir cuándo cierro la puerta de mi privado. Cuando estoy en conferencia o en llamada telefónica, y cuando no me van a encontrar, cuando estoy en sesión. Por supuesto, porque no me voy a salir de la sesión a atender a un usuario, porque está listado, está en el programa de trabajo que ese día, a esa hora, vamos a entrar a dictar sentencias. O sea, sería tan inaudito como que alguien pudiera entrar a una sesión de la corte y decir, oiga, pero es que yo tengo un asunto, dígame cómo va a resolver. Eso se puede decir, ¿no? Fuera de esos casos, yo siempre atiendo a la gente. Siempre tengo la puerta abierta y siempre permito el alegato de vida. Otro tema que me llamó muchísimo la atención en cuanto a los casos que me dices, yo como secretario, ni como magistrado, ni como juez lo hago en este momento, jamás anticipo un criterio, porque esa es una práctica irregular que se llama prejuzgar. No te puedo anticipar un criterio porque eso va a depender en gran medida del caso concreto, de cómo me hiciste el planteamiento, de cómo está el acto reclamado, si se trata de un amparo directo, y de las constancias mismas del juicio, porque a veces la percepción que tienen los usuarios o sus operadores jurídicos, que son sus abogados, dista de lo que está en las constancias, porque lo entendieron diferente. Puede ser muchas otras cosas. Entonces, como el derecho es tan dinámico y cambiante, yo no podría decirte, este tipo de casos son azules. No puedo hacer eso. Es una irresponsabilidad desde mi criterio. Entonces, yo no lo digo. Dos cosas puedo decir. Primero, el platicar conmigo, tanto a ustedes como a sus clientes, les va a dar la tranquilidad de que estoy atento a sus asuntos y de que les voy a dar la atención debida en el momento adecuado, por un lado. Y por otro, el compromiso incluso expreso de que su asunto va a ser atendido con toda pulcritud. Que voy a esforzarme a lo que lo humanamente posible me dé para emitir una resolución de calidad. Pero no les voy a decir cómo lo voy a resolver, ni como secretario. También sí les puedo decir que el tribunal ha emitido una serie de precedentes, porque ya son sentencias en casos terminados,
y que incluso ustedes los pueden consultar y que pudiera ser de utilidad. Si su caso se parece, es igual o difiere en cierto sentido, es posible que eso vaya a marcar la pauta para la decisión final. Y ahí sí les puedo dar un abanico de posibilidades para que ustedes conozcan el criterio del tribunal. Eso sí lo hago. Le digo, mire, en relación con este tema, hemos resuelto múltiples precedentes y tengo los números, se los doy con todo gusto, porque esas son versiones públicas que ya están colgadas al sistema. Cualquier persona las puede consultar. Y ya les doy la información específica para que ustedes lo vean, cuál fue el tratamiento en cada uno de esos precedentes. Pero no en el caso concreto, es uno. Y el que, si lo llegara a hacer, que no lo hago, pero si lo llegara a hacer, ¿qué pone de manifiesto esa logística? Pues una, que se le olvidó lo que te dijo. Dos, que no revisó el proyecto del secretario, y eso tristemente convierte la justicia en algo que no debe de ser. Los magistrados y los jueces tenemos una responsabilidad que no debe de reducirse a poner la firma en la sentencia. No. Nosotros, cuando un proyecto pasa por nuestras manos y nuestra aprobación, se convierte en una resolución propia. Las consecuencias buenas y malas son nuestras. ¿Y cuáles son las buenas? Ninguna. Estás haciendo bien tu labor y para eso te contratamos. Esa es la labor de un magistrado. Por eso digo, los servidores públicos no están para que nos aplaudan. Estamos para hacer eso. Mira mi resolución, qué bonita. ¿Y qué quieres? ¿Que te haga un pozole? Esa es tu chamba, amigo. Y así lo tomo, de verdad te lo prometo. Fíjate. Perdón, ya para cerrar la idea. Claro. Cuando haces mal la chamba, y tú me decías, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos anticipamos a que vaya a hacer mal las cosas? Bueno, si tú sabes que un tribunal cojea ese pie, aunque es una falacia de argumentación ad hominem, no estaría mal decir, en otras ocasiones nos ha pasado esto, si no revisa con cuidado no vamos a tener más remedio, por ser la instancia terminal que presentar una queja administrativa. Eso es una falacia, ¿por qué? Porque partes de la amenaza. Pero, si lo que estás diciendo es verdad, si ajustas cuerdas. Si eso me lo dices a mí, amigo Alan, te lo juro que yo voy a decir, los chidos, es tu derecho, ¿no? Si hago las cosas más, es tu derecho, hazlo. Asumo las consecuencias de lo que estoy pidiendo. Es como participar en la rifa del tigre, amigo, para pedir ser magistrado. Porque luego ya que te lo sacas no sabes qué hacer con él. Pero tienes que asumir las consecuencias, tienes que darle de comer, tienes que hacer el trabajo bien, pues, en pocas y resumidas cuentas. Fíjate, Pablo, que escuchándote mencionas, ¿no? Ya lo había escuchado yo, que un tiempo de tu vida dedicaste, ¿no? Te dedicaste a postular. Sí. Y creo que eso es meramente importante. En charlas con abogados, con el gremio de abogados, hemos dicho que muchas veces a ese tipo de instancias, más a un nivel de tribunal colegiado, pues dices, oye, vas elevando el nivel, ¿no? La calidad, ¿no? En las resoluciones, en todo aspecto, en todo sentido. Pero muchas veces dista de ver lo meramente procesal, lo que se ve en la trinchera de eso, ir al juzgado, pararte, desahogar, hacer alegatos, todo esto, ¿no? Que se ve dentro de un procedimiento, Claro. ¿no? En esa trinchera. Y muchas veces planteamos esas cuestiones que luego hay veces que afectan a derechos humanos o sustantivos, ¿no? Y que pero dan al lugar que si efectivamente el estudio que realice el órgano jurisdiccional a ese nivel tiene que entrar a materia procesal, ¿no? No hacerlo de vista gorda y decir, ¿sabes qué? Alejarlo y ¿sabes qué? Pues meramente aquí no hubo violación porque no es un derecho sustantivo, sin justificar además que es un derecho sustantivo. Sabemos que es una parte que inclusive sirve de fundamento, pero para meterlo en una causal de improcedencia, hablándose de amparos, ¿no? Porque no son de trascendencia, no son de que vulneran la esfera jurídica del quejoso, ¿no? Y no son derechos sustantivos, pero muchas veces se conoce técnicamente también los derechos frontera, que a partir del estudio de una violación procesal puede dar lugar a una violación sustantiva, ¿no? Y le sacan. Entonces, para mí,
desde mi punto de vista creo que tienes un punto a favor ya del hecho de haber sido litigante. ¿Por qué? Porque sabes el camino de, que muchas veces eso, y que me disculpen las personas que nada más se dedicaron a la formación judicial, pero desconocen de las problemáticas. Un ejemplo, en materia penal, ¿no? Cuestiones de contradictorio, ¿no? Que se ven en audiencia. Cuestiones que a lo mejor calificó una pregunta de procedente el juez cuando era improcedente, meramente procesal, pero que efectivamente se eleva información que no se tuvo que haber elevado, que afecta, ¿no?, al fondo del asunto, ¿no? El proceso se plantea en un concepto de violación, no lo atiende, ¿no? O hablan desde la doctrina, desde la teoría. Sabemos que aquí en tu materia administrativa y civil, impera el principio de estricto derecho, salvo excepciones, materia familiar, que también ustedes conocen, ¿no? Entonces, pero aquí no opera la suplencia de la queja. Y en estricto derecho, luego a veces me ha tocado en la experiencia asuntos que son meramente intraprocesales, que es, oye, aquí se planteó desde el inicio en el proceso una cuestión, el que por qué no tuvo por qué haber admitido una prueba, ¿no? La admitió, le dio en cuanto a su contenido y alcance un valor probatorio que no tenía porque ni siquiera pasó por una objeción, ¿no?, de documento. Y es más, opera el juris tantum, el famoso, a ver, ¿sabes qué? No nada más se trata de objetar por objetar, pues demuestra, ¿no?, tu objeto de la prueba. Ese tipo de violaciones que luego a veces para nosotros son trascendentales, se plantean en una instancia arriba, no lo tocan. O benefician, ¿no?, el derecho sustantivo, el derecho humano, pero sin observar este tipo de circunstancias que podrían decir, oye, ¿sabes qué? Cambiar el sentido, ¿no? Dar lugar a una reposición, ¿no?, o por lo menos verificarlas, pero eso solamente yo lo he dicho, lo va a saber una persona que sepa de litigio, ¿no? Entonces, creo que tú tienes además un punto arriba, ¿no?, por decir, oye, ¿sabes qué? Del general, que no quiero decir que, vuelvo a repetir, ¿no?, sean malos, pero muchas veces no resuelven de esa manera, ¿no? Con doctrina, cuestiones que dices, oye, pero eso no dice el código, oye, pero ya viste la audiencia, ahorita se acerca la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles, ¿no?, y familiares, justo. Entonces, por ejemplo, en medidas provisionales en materia familiar, ¿no?, o ahorita ya llamadas medidas de protección a la víctima que se dice de violencia familiar, lo solicitan mucho con el sentido y afán de separar del domicilio a la contraparte, ¿no? Entonces, ante esas medidas, luego con esta percepción de género, y dices, oye, la otorgas por otorgarla. Uno quiere acudir al amparo, este Código Nacional contempla un recurso, apelación de tramitación inmediata, me parece, si no me equivoco, pero tienes que esperar la apelación. Oye, a ver, yo quiero irme al amparo directo para conseguir los efectos de una suspensión y me pueda un juzgado de distrito indirecto, a ver, ¿sabes qué? Ver, ¿no?, la circunstancia y a ver si alcanzo, porque oye, ¿quién te dice que también la contraparte es grupo vulnerable? Persona mayor de edad, adulta mayor, ¿no? No tiene a dónde vivir, entonces me tengo que esperar. ¿Y qué crees? Llego al juzgado de distrito y me dice, no, ¿qué crees? Son meramente procedimentales. Además, principio de definitividad, contempla la ley nacional, el recurso de agótalo. Entonces, espérame, ¿qué no acaso tú estás para controlar los derechos humanos? Verificar casos sui generis. No, pero ¿qué crees? Tengo bastante tiempo, ¿no? En otros asuntos, lo más fácil, te lo desecho, ¿no? Vamos a la queja, toca conocer, por ejemplo, un tribunal colegiado, de igual manera, ¿no? O sea, ese tipo de circunstancias creo que nos acongojan a nosotros ya de manera técnica en nuestro trabajo, en nuestra labor, a esas instancias, y es lo que siempre vemos reflejado. Oye, sí me sacaste una doctrina, pero ¿qué crees? Eso dista de lo que dice el código. Oye, ¿qué crees? Pero eso materialmente no se da en las audiencias. Lo que tú me dices, oye, estás dejando de ver esto, ¿no? Y que son meramente cuestiones procesales, pero que sí podrían impactar a derechos humanos, ¿no? Tú en ese sentido, en planteamiento, ¿cuál sería tu forma de ver este tipo de asuntos? ¿Te meterías a la cuestión procesal meramente? Es muy, muy, muy interesante lo que
lo que plantea Sala. Y abres un universo de posibilidades. Bueno, primero te agradezco el halago de que reconozcas que es de utilidad el haber pasado por el gremio del litigio, no porque necesariamente sea un proceso, sino porque todo lo que puedes aprender te enriquece, ¿no? Igual yo conozco muchos funcionarios, incluso juzgadores, ex magistrados, que litigan y lo hacen bien porque ven las cosas desde otra óptica. De hecho, la mayoría de las metodologías que tienen que ver con resolver con perspectiva parten de esa base, la base simple de ponerte en los zapatos del otro. Entonces aquí, pues creo que sí, efectivamente, me puede dar unas herramientas muy interesantes haber vivido el litigio, porque me sé poner en los zapatos del abogado que postula. Y no solo en los zapatos del justiciable, que también es importantísimo. Para hacer este ejercicio, entonces, hay que ver las cosas desde la óptica de las personas que participan, tanto los operadores jurídicos como los justiciables, para hacer una justicia más enriquecedora. Las reglas de análisis, y que también abordaste ese tema, pues están claramente delimitadas en el artículo 17 y en el 189 de la Ley de Amparo, ¿no? 17 constitucional, por supuesto, que dice: la justicia debe de privilegiar aspectos de fondo sobre la forma y el proceso. Pero estos dos últimos tampoco deben de ser soslayados. ¿Por qué? Porque por algo existen las formalidades, las solemnidades que debe de revestir alguna resolución o algún acto jurídico, lo formal. Y los procedimientos, cuando se violan, pueden tener una trascendencia mayor en el resultado del fallo. De manera que si tú no purgas esta violación procesal, la sentencia nunca va a tener el sentido que estás manejando de justicia. ¿Por qué? Porque es un aspecto preparatorio de la decisión de fondo, por ejemplo el desahogo de pruebas. Si se incurrieron en violaciones en el desahogo de pruebas o en la admisión o en la preparación, y esto trascendió el resultado del fallo, pues lo lógico es purgar esa violación, porque si no lo haces así, sin esos aspectos de prueba, sin esos elementos de prueba o datos de prueba, como se le quiera anunciar según sea la materia, el resultado siempre va a ser lo mismo y va a ser tergiversado el fondo. Entonces, ¿voy a atender aspectos procesales? Sí los voy a atender cuando se da esta fórmula, cuando la violación es de una magnitud tal que pervirtió el fondo, que lo torna imposible, que necesitas saber qué va a pasar después de que se desahogue adecuadamente esa actuación, para que ahora sí te den las herramientas necesarias para poder resolver el fondo y decir quién le asiste la razón jurídica. ¿Vas a atender la forma? También. Porque si mi acto reclamado carece de firmas, no puedo soslayar esta ausencia de formalidad, ¿están de acuerdo? O sea, la sentencia de segunda instancia no viene firmado por los magistrados que integran la sala de apelación o por el secretario que dio fe. Bueno, yo no puedo desatender ese aspecto formal. Y dijeras, al final del día solo lo van a purgar poniéndole la firma. Sí, pero si yo hago de cuenta que ese vicio no existe, jamás se va a corregir. A lo largo de los años, muchas interrogantes llegaron a mí. Por ejemplo, la figura de los alegatos. Cuando yo era litigante, la percepción que yo tenía en la mayoría de las materias, con excepción de la administrativa, que existe la figura del alegato del bien probado, que debe ser inserta en la sentencia, en materia civil, en materia de trabajo, que era mi ámbito de aplicación en lo corporativo, no le hacían caso. Y entonces cuando yo iba al tribunal colegiado y empiezo a realizar funciones de magistrado, me topo con una resolución que propone reponer el procedimiento porque se suprimió completamente la actuación de alegatos. Y yo decía, y no trasciende. Bueno, eso lo aprendí en la intervención de ese pleno, porque yo en mi inmadurez, no en mi inmadurez, más bien
en el aprendizaje que estaba realizando y vistas las formas prácticas con lentes de litigante, decía, no sirve de nada, no retrasemos la decisión de fondo. Entonces un magistrado muy amigo mío me decía, mira, primera, es una formalidad esencial del procedimiento. La primera sala en jurisprudencia firme ha establecido que las fases son postulatoria, probatoria, preconclusiva, y estos son los alegatos y sentencia. La supresión de una de estas partes trae consigo la violación de todo el proceso. Es tanto como si te hubieran quitado la oportunidad de probar. Y si lo ves desde esa óptica, dices, pues sí. Y si es cierto, si lo dijo la primera sala en jurisprudencia firme, y dices, bueno, sí. Y la trascendencia también tiene que ver con la operatividad. Dice, porque acaban de llegar 200 sentencias que tienen el mismo vicio. Entonces, si nosotros cerramos los ojos, es eso mismo que les platico. Jamás va a purgarse. Pero te aseguro que cuando lleguen estos 200 amparos, esta sala de apelación, esta autoridad responsable que era de primera instancia, jamás va a cometer el mismo hierro. Eso cambió mi visión. Y dije, efectivamente, es cada caso en particular donde vas a poner relieve en qué concepto de violación o qué violación propiamente vas a analizar en primer orden. Si atiendes el fondo, la lógica te conlleva o la lógica como magistrado, viendo las cosas como magistrado, es: yo declaro fundado y suficiente un concepto de violación si jamás el estudio del resto te va a llevar a un beneficio mayor. Incluso digo, y no te estudio los demás porque ningún fin práctico conduce, ya que la protección que te di es un amparo liso y llano. No vas a mejorar con ninguna de las otras violaciones procesales, formales, de fondo, ninguna va a tener esta protección. Porque hay de violaciones de fondo a violaciones de fondo. Una protección prescinde de esta consideración y vuelve a analizar, pero bajo esta óptica. Y otra es, resuelve así, ni siquiera dejas margen de jurisdicción a la autoridad responsable. Ni siquiera, es más, el cumplimiento de esa ejecutoria de amparo trae consigo la imposibilidad de volver a promover el amparo directo. Porque cuando lo haces, se sobresee, porque no estás combatiendo lo que dijo la responsable, estás combatiendo lo que dijo la responsable en cumplimiento de una ejecutoria de amparo sin margen de jurisdicción. Esa es la regla. Conclusión. Sí. Las tres violaciones o los tres tópicos que abordas son igualmente importantes. ¿De qué depende? Del caso particular. Aquí sí yo veo un problema relacionado con la práctica forense, porque no puedo dejar de desconocer que existen operadores jurídicos desde adentro que ven la forma más fácil de resolver el asunto, que al final es un vicio. ¿Por qué? Suponiendo que yo como juez de amparo pondere las violaciones procesales y todo lo devuelvo, finalmente ese asunto va a regresar a mí. Ese va a ser un nuevo amparo. Y se estaría Y ahí inclusive conoce- violentando contradictoriamente el 17 constitucional, Justo porque celeridad usted- de la justicia, ¿no? Que muchas veces hacen eso los tribunales colegiados, no atienden las violaciones de fondo, en el caso contrario, ¿no? Se van por meramente procedimentales, Sí. para efecto de, sí, otorgas un amparo, sí, la justicia federal te protege, pero para efectos de, ¿cuál es el impacto? Simplemente recaudar más, va a llegar. Nada más, O un sea, peloteo. cuando te planteé un concepto de violación que traía trascendencia, inclusive de inconstitucionalidad, no lo atendiste, ¿no? Entonces, fíjate, algo también importante que a mí, inclusive aquí me llama la atención que dices, dependiendo del estudio del asunto, para darte un amparo liso y llano. Yo, déjame decirte, Pablo, que a partir de la reforma del 2013, Ajá. para acá que entra la nueva ley de amparo, creo que he visto nada más 2 resoluciones que dan el amparo liso y llano. Todo es para efectos. ¿Y no Eso la no- mía? creo que tú no he visto en algunas tuyas, ¿no? Pues hay que leerlas, Hay que están leerlas. obligadas. Eh, Algunas tienen tesis como ponente y como secretario. Fíjate, eso me habla a mí muy bien, porque estás materializando lo que establece el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Recurso efectivo. Exacto, que es el amparo. Ahora sí que nosotros la figura del amparo. Y eso debe de ser. Yo creo que cuando realizan este tipo de actuaciones
en las resoluciones de los colegiados, juzgados de distrito, para efectos están desnaturalizando cuando de fondo tuvieron que haber atendido y era, ¿sabes qué? Otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el tribunal colegiado muchas veces dice, yo no puedo entrar a valoración, pero claro que puedes sustituir la jurisdicción del juzgado de distrito o en caso de la labor del tribunal de apelación, ¿no? Muchas veces no lo quieren hacer. Dijera el tío Ben, es un gran poder que implica una gran responsabilidad, porque la regla del órgano de revisión no es igual que en la apelación. En la apelación no hay reenvío, más bien, sí, no hay reenvío, sino que tú adviertes la violación, te sustituyes en la autoridad recurrida y dictas la que debe de corresponder, a menos de que repongas el procedimiento. ¿Qué significa? Tu resolución está mal, así no debe de ser así, mira. Y ya la autoridad recurrida no tiene que hacer nada, porque la segunda instancia fue quien lo hizo. En el amparo no, pero sí, por regla general, tú solamente destacas las violaciones y se lo regresas a la autoridad responsable que purgue. Ese es el reenvío. Y eso es la potestad que tú dices de no asumir jurisdicción que no te corresponde, de juzgador de instancia, porque somos juzgadores constitucionales. Eso no significa que no puedes dar parámetros claros de cumplimiento. Y muchas veces es, tu determinación está mal, autoridad responsable, porque no es esto que dijiste. Vuelve a estudiar y te dan una nueva versión. Y dices, ¿qué crees? Tampoco es esto. Y vuelves a conceder el amparo, estúdialo de nuevo. Oye, si tú ya sabes cuál es la respuesta, le dices, no es por aquí. Pero toma en cuenta que los aspectos litigiosos son estos. La litis está claramente delimitada en este tema. Toma en cuenta también las pruebas que son idóneas y pertinentes en relación con este punto. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la sustitución? Para mí, hasta que sea suficientemente claro hacia dónde lo estás orientando y cuál es el margen de jurisdicción que se tiene. Después de que analices congruentemente la litis y partir de la base de que ofrecieron estas pruebas, ahora sí resuelve. Puede que se vuelvan a equivocar y vuelvas a emitir una nueva sentencia concesoria. Puede ser, pero se reduce prudentemente la posibilidad de que estés nuevamente, te concedo, así no, así tampoco, güey, no estoy jugando. Muchas veces hasta para la misma autoridad responsable, a mí me tocó como secretario, que me hablaran y me dijeran, es que ¿qué me estás pidiendo que haga, chavo? Porque no te entiendo. Ah, mira, sí, eso no debería de ser. Eso no solo no lo entienden los justiciables, que es parte también de lo que plantean, no lo entienden ni siquiera los abogados, ni las autoridades responsables. Eso está mal hecho. ¿Sabes qué es lo que sí comprende? La parte famosa de bajo libertad de jurisdicción, ¿no? Que lo confunden básicamente con arbitrariedad, ¿no? O con, ahora sí que, ¿y qué hace la autoridad responsable muchas veces? Vuelve a repetir el acto. O nada más cambia, ¿no? Algún sentido de motivación, pero vuelve a culminar en la misma resolución. Entonces, para ti, ¿crees factible precisar el punto, ¿sí? De decir, sabes que estos son tus márgenes, o decirle básicamente, clarificar, es esto, y no puede dar lugar a margen de esto? Creo que sería muy factible porque muchas veces en resoluciones, colegiado o juez de distrito hablan, ¿no? Sí, de cumplimiento en estos términos, los efectos del cumplimiento, pero eso no quita la labor que la autoridad responsable tiene libertad de jurisdicción en resolver. En sentido contrario, ¿no? Entonces dices, oye, entonces, ¿de qué me sirvió? Porque la autoridad responsable, pues, interpretando ello o dejándolo a la interpretación, pues vuelvo a repetir, ¿no? Claro. Entonces, esa es otra de las Sí, circunstancias. Eso me pasó incluso como abogado litigante. Debo decir, por ejemplo, en mis tiempos, que ya corría el año de 2010 por ahí, las demandas mercantiles ejecutivas no les gustaba conocerlas en los juzgados de distrito donde yo litigaba y te buscaban la forma de desechar, siendo que había jurisdicción concurrente, pues claramente delimitado. Entonces decían, si yo puedo elegir entre la competencia, el fuero local y el fuero federal, pues elijo el fuero federal, desecha. Amparo directo. Oye, prescinde de darle esa razón y estudia. Desecha por otra razón.
vuelvo a promover el amparo, pero ahora dije, bueno, esta razón no es, pero ya no dejes que me saque 25 razones más porque yo no, ni tengo el tiempo ni la paciencia ni es justo que me hagas promover 25 amparos, o le das un lineamiento directo, o qué hacemos, porque si así lo vamos a hacer, pues de nada me va a servir y después de 7 años me vas a admitir la demanda, ¿no, chavo? Fue a través de un argumento de oídas precisamente que los magistrados dijeron, va, admite la demanda. Justo, ese fue el efecto. Ya no fue prescinde de dar esta razón y da otra, no fue admite la demanda, ya no hay razones para desechar, pues. Esa parte tiene que ver con los operadores jurídicos y con el foro, sí, claro, eso es lo que va generando, como quien dice, el camino de los precedentes. Tú ves una sentencia relevante, ustedes ven una sentencia relevante, amigos míos, no es el magistrado, el secretario, que son unos verdaderos juristas destacados, sí, bueno, sí, hay muchos que tienen, que son brillantes, pero es un trabajo conjunto, porque eso derivó generalmente de un planteamiento de los despachos, y se vuelven sentencias relevantes, que llegan hasta la corte. Sentar inclusive criterio. Sentas precedentes, claro. Entonces es un trabajo conjunto. De la labor de escuchar. Sí, por supuesto. En inquietud de nosotros como representantes del quejoso recurrente, eso fíjate que es una apertura que creo que me lleva a pensar que debe tener ahorita todo que quiera candidatear a tener algún puesto, ¿no? Por ser de juzgado de distrito, magistrado, imprescindible, porque esos son de lo que nosotros, bueno, que tuvo que tomar esta reforma, ¿no? No como la dio, pero a resolver ese tipo de problemáticas, sí, ¿no? Que se tienen, que son las mínimas, ya lo comentamos, pero que hay, ¿no? Dentro de este ámbito del Poder Judicial Federal. Y otra cosa, ¿no? También importante, hay que resaltarlo. Cuando nosotros hacemos una buena labor con miras estratégicas, un litigio estratégico, a que cuando planteamos un amparo directo, ya sentamos la base por amarrándonos el zapato, por si nos llegan a negar el amparo, recurrir a la última instancia, que es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no nada más se queda en tribunal colegiado. Sabemos de los rigurismos que hay para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés excepcional, más los del 81 ¿no? Planteamientos meramente constitucionales o interpretaciones en este ámbito de derechos humanos, o inclusive también así lo expone a algún planteamiento ya resuelto por la Suprema, ¿no? Corte de Justicia, ¿no? Algún precedente que ya se haya haber omitido ese aspecto en su resolver el tribunal colegiado. Bueno, con miras a ello, hacemos un excelente trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el tribunal colegiado, con la parte, así lo pienso, ¿no? Que me disculpen, pero como la parte de anticipar y cerrarnos las puertas para no cumplir con esos requisitos, las resoluciones carecen de esos requisitos específicamente, aun cuando se lo hayas planteado o cuando no se lo hayas planteado, porque también lo he visto así de asuntos que nos han llegado al despacho, que dices, bueno, esto ameritaba de oficio hacer una interpretación, ¿no? Meramente constitucional, el asunto lo daba, inclusive aunque no se lo hayas expuesto en tu demanda de amparo, pero ¿qué hacen? Lo omiten para efecto de que pues, uno nos desechen el recurso de revisión ya ante esas instancias, ¿no? Entonces, una práctica que dices, oye, pues entonces ¿de qué sirve, no? El trabajo se ve demeritado de uno, y pues básicamente ya inclusive hasta podemos decir, es malicioso, ¿no? Y trae un grado de malicia, ¿no? De cerrarnos la puerta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Entiendo el planteamiento. Creo que también tiene relación con uno de los cabos que dejamos sueltos en el tema de la calidad de las sentencias, porque tocaste un punto sensible de algunos aspectos de procedencia que se toman para sobreseer el caso, se pierde de vista el derecho sustantivo que está de por medio, o que siendo un derecho procesal a la vez va a afectar un derecho sustantivo, o incluso las personas vulnerables que están involucradas. En esa parte es muy importante que te diga mi opinión. La congruencia de un juzgador se ve en los tribunales, por supuesto, que es su labor, y fuera de ellos. Es decir, si un juez
no sigue las reglas, es un juez completamente incongruente, ¿no? No debería de siquiera tener la autoridad de decir a las partes si están haciendo bien o están haciendo mal. Pues eso mismo sucede en el ámbito de aplicación de la cotidianidad del trabajo, porque hay una jurisprudencia muy interesante que habla sobre menores, que dice: la circunstancia de que intervenga en un juicio un menor no vuelve procedente lo que no lo es. Si, por ejemplo, en un juicio, luego te paso el precedente, si en un juicio hay un plazo específico de 15 días, no se da ninguna hipótesis de excepción para la presentación de la demanda dentro de ese plazo, y te la presentan a los 2 años, vas a sobreseer el juicio por consentimiento tácito del acto reclamado. Y lo puse así de grande para que quedara de manifiesto por qué va a ser esa la decisión. Y eso también se va a dar si son 16 días o 17, o si el aspecto es procesal o sustantivo. Eso también evoluciona, no solo los cambios de la ley, sino la interpretación que realizan de ello y la necesidad de respetar los criterios que van unificando el derecho. El tema de las violaciones procesales irreparables, ¿no? Ese tema ha ido de un lado para otro, porque al principio la ley no lo establecía, y fue la Corte quien estableció cuáles eran las violaciones procesales en oposición de las sustantivas, y calificó las violaciones procesales de grado predominante o superior, ¿no? Que decía, siguen siendo procesales, pero producen una afectación mayor que no tiene caso ventilar todo el juicio si de todos modos vuelves a regresar. Ahora la ley desde 2013 ya no dice eso. Ya desaparecen las violaciones en grado predominante superior y se son sustantivas, nada más. ¿Y cuáles serían los derechos sustantivos? Porque muchas veces nada más lo replican meramente para dar patente a la causal de procedencia o sobredecimiento, y no dicen, oye, sustantivo, que inclusive déjame decirte, hay por ahí un video donde se expone un asunto en materia penal para poder visualizar y diferenciar estos derechos sustantivos, y decía, ¿no? Hasta los propios magistrados, porque en esa ponencia plática participaban jueces de distrito y magistrados, decían, bueno, es que el derecho sustantivo, todo derecho sustantivo es un derecho humano, pero no todo derecho humano es un derecho sustantivo. Entonces, decían, bueno, a ver, ok, lo podemos entender desde ahí, ¿no? Hay categorización del derecho sustantivo, pero entonces, dígame cuáles son, porque decían, no puedes plantear una violación al derecho de defensa nada más así y categorizarlo como un derecho sustantivo, porque no va a suceder. Bueno, ¿no? También dicen que sea inminente, que sea actual, que traiga trascendencia. Eso no nomás nos da materia para hacer otro podcast, sino nos da materia para hacer un libro. Totalmente. Es un temazazo. ¿Cómo vamos de tiempo? 3 minutos. Ok. El derecho procesal es lo contrario del derecho sustantivo, según esta línea de pensamiento que está construida no porque lo dice el juez Barrios, está construida jurisprudencialmente. Y luego te encuentras con derechos procesales que los convierten en sustantivos porque no hay de otra. Por ejemplo, la paralización de un juicio. Es un derecho procesal que te tienes que esperar hasta la sentencia para poderlo reclamar en el amparo directo, pero esa sentencia nunca va a ver la luz porque se paró el juicio. Entonces es un derecho sustantivo. Dice, bueno, ese tipo de derechos procesales sí inciden en la garantía de defensa y en el derecho que está contenido en el artículo 17, que es eminentemente procesal, la justicia pronta, completa, expedita, gratuita, bla, bla, bla. Cuando un derecho procesal se vuelve sustantivo, habría que analizar cada caso, pero una primera aproximamiento para resolver esta situación es confrontarlos. El derecho sustantivo es contrario al procesal. Vienes reclamando la imposición de una multa en un juicio, ese es un derecho sustantivo. Vienes reclamando un embargo dentro de un proceso, aunque fue dentro del proceso, violenta derechos sustantivos de posesión. Vienes reclamando ese mismo embargo en ejecución de sentencias, es un derecho sustantivo,
No, porque es una consecuencia natural de la sentencia que estás ejecutando. Como vemos, depende del momento y de la circunstancia específica, pero sí, la premisa de entrada sería: lo que es contrario a lo procesal es lo sustantivo. Pero no es una fórmula absoluta, por supuesto que no. El derecho, ¿cuándo es así? Ni para poder desechar, ni para poder sobreseer, como luego a veces lo agarran en esos términos. Justamente. ¿no? El órgano jurisdiccional. Haciendo un análisis como el que tú haces, creo que a nosotros nos bastaría para decir quedar conformes, ¿no? Y explicárselo al cliente, transmitírselo, que eso sería otro punto de cuestión de ahorita debatir, o más que de debate, pues explicar, porque yo digo que hay veces en nuestra función, nosotros le explicamos una cosa, llega a la sentencia, y cuál es nuestra función, explicárselo en términos llanos al cliente. Digo, ahorita en propuesta, no sé, sería la parte de, ¿cómo vamos? Tienes 2 minutos. 2 minutos. Bueno, en el sentido de, yo desde mi punto de vista, dicen por ahí que la justicia es para el pueblo y debe ser para ellos y debe ser de manera entendible. Lo creo, pero hasta cierto punto, porque ustedes tienen la obligación de fundamentar y motivar sus resoluciones. Hay palabras que no se pueden modificar, porque parte de ese material nosotros, si queremos recurrir a instancias superiores, debemos de hacer uso de. Desde mi punto de vista, salvo excepciones, grupos vulnerables o en materia de niños, niñas y adolescentes. De la lectura fácil. Lectura fácil. Sin embargo, digo, ¿por qué yo siempre nos hemos preguntado? Bueno, hay veces que nosotros explicamos en este lenguaje, llega la sentencia y dice, oye, ¿me puedes compartir la sentencia? Nuestra obligación es hacerlo con el cliente, lee la sentencia y dice, oye, no, o muchas veces dice, es que tu abogado me dijiste una cosa, pero aquí yo le entiendo otra. ¿No sería factible apoyarse, ahorita que estamos en el ámbito de la tecnología, inteligencia artificial, a hacer un abstract, un resumen, síntesis, de manera que pueda entenderlo a la par la misma parte del juicio, la parte quejosa o recurrente? ¿No crees factible llegar a hacer eso para efecto de darle más confiabilidad al ciudadano, al quejoso, mayor certeza de decir, ¿sabes qué? Bueno, que muchas veces luego nos descalifican a nosotros, no, es que no fue lo que dijo, oye, esto. Sí, entiendo. Creo que es complicado. Como propuesta me parece bastante viable, pero tiene que ver con cada operador jurídico, y te explico por qué. La argumentación parte de la premisa de que se busca el convencimiento del foro en lo individual y en lo general. En lo individual, obviamente, son las partes quienes deben de estar convencidas, y en lo general, todo el mundo que lea la sentencia debe de estar convencido de que diste buenas razones de derecho. Bueno, ¿cómo vas a realizar estos razonamientos? Pues a tu leal saber y entender, utilizando las bases mínimas del estilo forense. ¿Pudiéramos buscar homogeneizar las resoluciones para que fueran entendibles? Yo creo que sí, y creo que sí deberíamos de ser. Pero ¿cómo poder estandarizar eso? Eso sería como decirles a ustedes que todos los abogados deben de plantear sus argumentos o sus conceptos de violación de la misma manera, y no es así, no puedes. Recibes una demanda de 3 hojas o recibes una de 300 y a lo mejor plantean lo mismo en esencia, nomás que acá le bajaron criterios y derecho comparado, y así lo hicieron. Son unos poetas del derecho. ¿Quién es uno para cortarle las alas a esos argumentadores? No se puede. Las buenas o malas razones dependerán del contenido propio en este caso de la demanda o de la sentencia. Yo sí he sido un defensor de hablar lo más claro posible, y así lo hago en mis audiencias, así trato de hacerlo en mis sentencias, pero también respeto en buena medida el estilo de cada uno de mis secretarios proyectistas, y van a encontrar resoluciones muy pequeñas y concretas, y otras que de verdad a mí me parecen unos poemas jurídicos. Por eso, Y que no dice nada. no, que sí dice, no, si no dijeran nada, sí se los regreso, la verdad. Sí dicen y lo explican muy bien. Entonces digo, ¿con qué autoridad yo le voy a quitar esta parte del estudio? Digo, es hermoso, lo hubiera podido decir en 3 palabras, que sí, pero es precioso. No le quiero quitar el mérito a la persona que lo redactó. Eso es mi particular punto de vista. Bueno, creo que en el tema de la calidad de las resoluciones, la atención a los usuarios, sí planteamos algunas soluciones, unas cosas que yo hago, otras cosas que me llevo de las propuestas que recojo de ustedes. En el tema logístico, estadístico, el tiempo de duración de los juicios,
hay cosas que no se pueden corregir. Porque han visto esa fórmula de que se puede hacer el trabajo rápido, barato y de calidad, pero no puedes pedir las tres cosas a la vez. Algo muy parecido sucede en la actualidad. Los datos duros es que la OCDE dice que se necesitan 65 juzgadores por cada 100,000 habitantes para tener una justicia de calidad. Bueno, en América no lo tenemos ni de chiste, pero los países que más invierten en justicia tienen alrededor de 20 jueces por cada 100,000 habitantes. México tiene 4, y de esos 4, 1.33 son jueces federales, el resto son jueces locales que son casi el doble. ¿Cómo poder hacer que humanamente posible no castigues la calidad y aumentes el número de egresos? Con personas con carrera profesional. Pues a lo mejor Que si sí. van de plus, que sean litigantes, ¿vale? Porque obviamente elevan y eficientizan el trabajo, ¿no? Yo creo. Yo creo que a lo mejor sí pudiera abonar a una solución, pero no puede partir de eso. Amigo, hay personas candidatas o candidatos que con tal de obtener el voto te prometen cosas que no se pueden Son cumplir. imposibles, totalmente. No. Por eso aquí hablamos desde la cruda verdad. Claro, y yo podría decir, habría la posibilidad de implementar aspectos metodológicos que mejoren la justicia, sin duda, claro que sí. Pero si creo que privilegiar la justicia rápida va a poner en riesgo una justicia completa, prefiero optar por el análisis cuidadoso del caso y dar a cada quien lo que verdaderamente legalmente corresponde. Como dice, ¿no? Para que si pasa un año, al menos no me digas que resolución tan madreada. Diga, bueno, estuvo bonita. No, sí, de verdad hay, como tú lo dices, ¿no? Por ejemplo, cuando elevan ese nivel, son poetas del derecho. Básicamente dices, oye, de aquí es más, me ilustro, ¿no? Lo manejo como precedente yo, es más, copio el argumento y lo voy a parafrasear. O sea, de eso uno dices, oye, por eso acudí, vale la pena inclusive el pago que está realizando el cliente o nosotros, al efecto de ver ese tipo de sentencias, ¿no? Que se vean reflejados. Pues mira, yo creo que por el tiempo, ¿no? Esto obviamente estás obligado, estás invitado aquí totalmente para poder platicar más al respecto, ¿no? ¿Cómo te identificamos en la boleta? En la boleta rosa en Querétaro soy el número 11 y en las redes sociales también me pueden seguir como el juez Barrios, TikTok y Facebook. Ahí está. Pues bueno, esta fue la plática con el juez llamado Barrios, sin filtros, sin pelos en la lengua. Las problemáticas siempre que se suscitan con nuestros clientes, nosotros como abogados, ¿no? Cuando acuden con nosotros como abogados, cuando acudimos a este tipo de instancias federales, ahí están las propuestas, muy interesante, creo que es lo que requerimos ahorita actualmente en esta justicia, en los tiempos que nos están ahora sí que aconteciendo, y pues bueno, boleta 11, ¿no? Color Boleta rosa, rosa. número 11. Número 11, perfecto. Ahí están, amigos, para efecto de todos los que nos están viendo del gremio, ¿no? Y también clientes, ciudadanos, ¿no? Que están ahí escuchándonos. Ahí están las propuestas del juez Barrios. Pues, amigo, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. El agradecido soy yo. Hombre, Y cuando quieran, amigos. Gracias. Y pues estamos atentos a tus redes y a ver, ¿no? ¿Qué nos depara ahora este junio? Vale, es todo. Gracias. Gracias. bueno, Bien. muy bien. Dices que el producto terminado sí lo podemos grabar. Digo, sí se puede elevar el volumen. Adelante, para que saliendo se- mano Sí, ya con Hasta fuera totota, No se guardó qué. Ay, no le puse rec. ¡Cálmate, Barrios! No, sí, para que nos lo compartas, ¿no? Y empezar a cortar y ponerlos así en reels, ¿no? Me parece una pedota. Pero-